Con solo oprimir un botón, hay luz. Pero ¿te has preguntado de dónde viene la energía eléctrica que llega a los hogares, los hospitales y supermercados del país? La energía eléctrica en Colombia se genera a partir de diferentes fuentes. Cerca del 70% de la generación de electricidad es hidráulica, es decir, que se produce con agua, una fuente que es renovable. La segunda fuente de generación son los combustibles fósiles, como el gas y el carbón, que al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico, son convertidos a energía eléctrica, lo que se denomina como energía térmica. En momentos en los que los embalses bajan, entran las termoeléctricas para asegurar el suministro de energía eléctrica al país y así atender uno de los servicios esenciales para los colombianos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la energía hidráulica? La energía hidráulica es una fuente de energía renovable que utiliza el caudal del agua para movilizar turbinas y generar energía eléctrica. Mientras mayor sea la cantidad de agua, pendiente o desnivel, mayor será la energía que genere una central hidroeléctrica. Existen las centrales de embalse, donde se construye un muro que permite almacenar agua en el mismo valle de un río y además aumentar el desnivel del caudal normal del mismo. También existen las centrales de pasada, que desvían parte del agua mediante canales o tuberías para producir energía a través de su paso. El impacto es menor, porque luego el agua continúa su recorrido natural por el río. Otro tipo de centrales son las de bombeo, que utilizan la energía disponible del sistema eléctrico para bombear agua hacia un embalse de almacenamiento, para luego dejarla caer en los momentos del día en que se necesita dar soporte al suministro eléctrico. La energía hidráulica aporta en gran medida a la matriz eléctrica nacional y es considerada una energía limpia por no emitir gases de efecto invernadero ni emisiones atmosféricas. La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas. Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda, para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado. El proceso de una central hidroeléctrica inicia con la derivación. Utilizamos una presa de baja incidencia para poder tomar el caudal con el cual va a funcionar la central. En este caso en particular nosotros contamos con canales y un túnel para poder hacer la conducción. Seguidamente de la conducción llegamos al embalse. Este embalse es de regulación diaria, lo que nos permite cubrir el periodo de mayor demanda de energía en el país, que es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Pasamos a un desarenador. Lo que hacemos es reducir la velocidad del agua, decantar todos estos loditos finos que trae el río, hasta llegar a la tubería forzada o tubería de presión. Tenemos nuestro tanque de regulación, tenemos una caída de 210 metros, es aquí donde el agua pues gana energía. En la casa de máquinas se encuentran los
hidrogeneradores de 22 megavatios de capacidad cada máquina, lo cual nos da una potencia completa instalada de 66 megavatios. Esta energía eléctrica que se produce en los generadores pasa a una subestación. Lo que se hace es elevar el voltaje de esta energía para poder llevarla al punto de entrega, el cual se encuentra situado en San Julián, en el municipio de Tactic. Pues cuando el agua ya pasa por el rodete de la turbina, regresa nuevamente a su cauce natural. No aprovecha todo el caudal del río, sino que aprovecha cierta parte. El caudal ecológico es lo que se deja en el río para que la vida y la fauna pues puedan seguir con normalidad. La ventaja que tiene la energía hidráulica, la más importante, es la continuidad. En un sistema fluyente, excepto en las épocas de sequía o cuando hay que respetar el caudal biológico del río, puedes estar produciendo de manera prácticamente continua. Los grandes embalses nos permitirían almacenar la energía que está almacenada en forma de energía potencial del agua embalsada, pues se liberará cuando se necesite. E incluso ahora tendríamos la posibilidad de utilizar sistemas reversibles, es decir, que cuando necesitamos energía eléctrica se desembalsa agua, cuando sobra energía eléctrica se puede revertir el proceso y volver a subir el agua que tienes en la parte baja de la presa hasta la parte superior, con lo que tendríamos la posibilidad de utilizarla cuando lo volviéramos a necesitar. La energía hidroeléctrica, con respecto a otras renovables, tiene una característica fundamental, y es que no tiene esa baja densidad energética que se atribuye también pues a la fotovoltaica o a la eólica. No necesitamos una ocupación tan grande del territorio, aunque sí es cierto que las infraestructuras son ambientalmente tienen que estar sometidas pues a una evaluación ambiental también restrictiva, ¿no? Pero una vez que tenemos la infraestructura creada, tenemos una alta producción energética en el lugar. Una central como la de Aldea Dávila, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, es una central hidroeléctrica que todas sus turbinas proporcionan más energía que cualquiera de las centrales nucleares que tenemos en España. Es decir que en una sola instalación podemos tener una gran capacidad de producción de energía. Es una energía que además se puede utilizar un poco a voluntad, es decir, si hay un requerimiento, una demanda energética puntual muy elevada, pueden entrar a funcionar de manera muy rápida las turbinas de una central hidroeléctrica y suplir esa demanda. Es una energía que se adapta muy bien a las variaciones de demanda en el mix energético. Pues bueno, son las ventajas que tienen los sistemas hidráulicos. Desventajas, pues que no siempre tenemos agua, ese es el principal, y en un país como el nuestro, con tantos ciclos de sequía, pues cada vez resulta más complicado que la energía hidráulica sea una fuente, digamos, de abastecimiento en la que puedes confiar siempre, porque el agua no solamente se utiliza para producir energía, sino que es un bien en muchas ocasiones escaso. Y el otro problema que tiene la energía hidráulica es que prácticamente en todo el mundo ha alcanzado ya un nivel de su potencial de desarrollo ya es pequeño. Las zonas en las que se podrían hacer grandes desarrollos hidráulicos ya están explotadas. Entonces, todo lo que sea ir a grandes centrales ya es muy complicado, encontrar puntos adecuados que no tengan una gran alteración del paisaje o de la forma de vida que hay en esa zona, porque claro, el último gran desarrollo hidráulico, ¿cuál fue? El de las Tres Gargantas en China, y la cantidad de gente que se tuvo que mover, que hubo que desplazar hacia otras zonas, los cambios que hubo en el paisaje fueron tan grandes que bueno, es difícil que haya países que se ofrezcan a hacer unos desarrollos tan grandes. Habrá que ir a pequeños desarrollos de pocos kilovatios de potencia y en zonas pues muy próximas a los puntos en los que se va a consumir.
La energía hidroeléctrica se considera una energía renovable. Evidentemente lo es porque el ciclo del agua es un ciclo anual, pero ambientalmente las centrales hidroeléctricas han tenido, las que se han construido, un impacto grande. Algunas de las últimas centrales hidroeléctricas grandes que se han construido en España pues han generado a veces controversia social, política. Pues estoy recordando el embalse de Riaño, que se cerró en el año 87, me parece, como uno de los últimos casos. Son infraestructuras que tienen una afectación al medio natural importante, y grandes instalaciones de este tipo normalmente no se están construyendo. En China, por ejemplo, sí que se hizo la presa de las Tres Gargantas, que es la mayor hidroeléctrica a nivel mundial, pero por ejemplo en Europa grandes infraestructuras de este tipo no se están haciendo. Dentro del campo de las renovables se está pensando más en pequeñas hidroeléctricas, por debajo de 10 megavatios, que es la apuesta fundamental a día de hoy. Pequeñas centrales hidroeléctricas, lo que normalmente se denomina mini hidráulica, menor que 10 megavatios. En el top número 5 tenemos a la hidroeléctrica Porce 3. Esta hidroeléctrica está ubicada en el departamento de Antioquia, en el norte de la Cordillera Central, en jurisdicción de los municipios de Amalfi, Guadalupe, Gómez Plata y Anorí. Esta se encuentra a 147 kilómetros al nordeste de la ciudad de Medellín. Tiene una capacidad de 700 megavatios. En el top número 4 tenemos a la hidroeléctrica de Sogamoso, o más exactamente conocida como la hidroeléctrica del río Sogamoso. Es una central hidroeléctrica de Colombia ubicada en el departamento de Santander, de propiedad de la empresa generadora de energía Isagen. Esta hidroeléctrica tiene una capacidad para generar 800. En la posición número 3 tenemos a la hidroeléctrica Chivor. Esta está ubicada en el municipio de Santa María, en el departamento de Boyacá, a 160 kilómetros de Bogotá. Esta hidroeléctrica tiene una capacidad de 1000 megavatios. Número 2. En esta posición tendremos a la hidroeléctrica San Carlos. Está localizada en jurisdicción del municipio de San Carlos, cerca del corregimiento de Jordán. Está a 150 kilómetros de Medellín y la capacidad de esta hidroeléctrica es de 1240 megavatios. En la posición número 1 tenemos la central hidroeléctrica del Gavio. Es la primera central en funcionamiento más grande de Colombia, con una capacidad instalada de 1250 megavatios. Esta se encuentra a 120 kilómetros al nordeste de Bogotá. El río Cauca fue imposible de controlar, uno de los ríos más poderosos de Colombia, atravesando montañas, cañones y comunidades enteras. Pero en el norte de Antioquia,
ingenieros decidieron intentar algo gigantesco: construir una represa capaz de producir casi una quinta parte de toda la electricidad del país. Una obra tan grande que requirió excavar montañas completas, desviar el curso del río y enfrentar una de las emergencias de infraestructura más graves en la historia reciente de Colombia. Hoy, esa megaestructura comienza a cambiar el futuro energético del país. Esta es la historia de Hidroituango, la represa más grande de Colombia. Bienvenidos a Código América. Ubicado en el norte del departamento de Antioquia, sobre el poderoso río Cauca, se construye uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en la historia de Colombia: Hidroituango. Este megaproyecto hidroeléctrico está diseñado para aprovechar la enorme fuerza del segundo río más importante del país y transformarla en electricidad capaz de abastecer a millones de hogares. La represa forma parte del sistema energético nacional y se proyecta como una pieza clave para garantizar el suministro eléctrico en las próximas décadas. Con una presa de más de 220 metros de altura y una central subterránea equipada con 8 gigantescas turbinas, Hidroituango tendrá la capacidad de generar alrededor de 2.400 megavatios de energía, suficiente para abastecer a millones de hogares en todo el país. Por su escala, su complejidad e importancia estratégica, Hidroituango no es solo una represa, es una infraestructura diseñada para sostener el crecimiento energético de todo un país y transformar la forma en que Colombia produce su electricidad en el futuro cercano para millones de personas. La historia de Hidroituango comenzó a tomar forma a comienzos del siglo XXI, cuando el crecimiento de la demanda energética en Colombia hizo evidente la necesidad de desarrollar nuevas fuentes de generación a gran escala. Después de años de estudios técnicos, ambientales y geológicos, el proyecto inició su construcción en el año 2010 bajo la dirección de Empresas Públicas de Medellín, más conocida como EPM. La inversión total del proyecto supera los $5.000 millones, convirtiéndolo en la obra de infraestructura más costosa en la historia del país. Para llevar a cabo una construcción de esta magnitud, fue necesario reunir a algunas de las empresas de ingeniería y construcción más importantes de la región, junto con miles de trabajadores especializados. El corazón del proyecto es una gigantesca presa de concreto y materiales compactados que alcanza aproximadamente 225 metros de altura, equivalente a un edificio de más de 70 pisos. Detrás de esta estructura se forma un enorme embalse con capacidad para almacenar miles de millones de metros cúbicos de agua del río Cauca. Toda esa agua es la materia prima que alimenta el sistema de generación eléctrica de la central hidroeléctrica. Cuando el proyecto esté completamente terminado, sus 8 unidades de generación producirán cerca de 2.400 megavatios de energía, suficiente para abastecer a millones de hogares en todo el país. Construir una central hidroeléctrica como Hidroituango implica mucho más que levantar una represa. En realidad, se trata de un sistema de ingeniería extremadamente complejo diseñado para controlar el río, almacenar agua y transformar su energía en electricidad. El proceso comienza en la gigantesca presa que atraviesa el valle del río Cauca. Con más de 200 metros de altura, esta estructura actúa como una enorme barrera capaz de contener miles de millones de metros cúbicos de agua, formando un embalse que se extiende por decenas de kilómetros río arriba. Pero el verdadero corazón del proyecto se encuentra oculto dentro de la montaña. A cientos de metros bajo tierra se construyó una enorme caverna conocida como la Casa de Máquinas. Este espacio subterráneo, del tamaño de varios edificios, alberga las turbinas y generadores responsables de producir la energía eléctrica. El funcionamiento es relativamente simple en concepto, aunque extremadamente complejo en su ejecución. El agua almacenada en el embalse es conducida a través de gigantescos túneles que atraviesan la montaña. A medida que el agua desciende por estos conductos, la presión aumenta de forma considerable. Esa fuerza hidráulica es la que hace girar las enormes turbinas instaladas en la Casa de Máquinas. Cada una de estas turbinas está conectada a un generador eléctrico que transforma el movimiento del agua en energía que luego es enviada al sistema eléctrico nacional. Cuando todas las unidades estén en operación, Hidroituango tendrá 8 turbinas capaces de producir cerca de 2.400 megavatios de electricidad. Para dimensionar esta cifra, eso equivale a generar casi una quinta parte de la energía que consume Colombia. Y si te interesan las megaobras y los proyectos de ingeniería que están transformando América Latina, suscríbete a Código América para seguir explorando las infraestructuras más impresionantes del continente. Pero construir una obra de esta magnitud nunca ha sido sencillo. El proyecto Hidroituango se desarrolla en una de las zonas geológicas más complejas del país, donde el río Cauca atraviesa montañas empinadas, rocas inestables y terrenos con una alta
alta actividad hidráulica. Excavar túneles gigantes dentro de estas montañas representó uno de los mayores retos de ingeniería del proyecto. Cada perforación debía hacerse con extrema precisión para evitar derrumbes, filtraciones de agua o movimientos inesperados del terreno. Además, el clima de la región añade un nivel extra de dificultad. Las lluvias intensas pueden aumentar rápidamente el caudal del río Cauca, generando presiones adicionales sobre las estructuras en construcción. Sin embargo, el momento más crítico en la historia del proyecto ocurrió en 2018. Durante la fase de construcción, uno de los túneles diseñados para desviar el río sufrió un colapso inesperado. Esto provocó una emergencia que obligó a tomar decisiones rápidas para evitar una posible catástrofe aguas abajo. Ingenieros, trabajadores y autoridades tuvieron que actuar contrarreloj para estabilizar el proyecto y controlar el flujo del río. La situación obligó incluso a evacuar a miles de personas en las comunidades cercanas como medida preventiva. Durante semanas, el país siguió con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Finalmente, tras enormes esfuerzos técnicos y operativos, el proyecto logró estabilizarse y continuar su camino hacia la operación. Pero aquella crisis dejó claro algo fundamental. Construir una mega obra como Hidroituango no solo requiere tecnología e inversión, también exige enfrentar riesgos reales y tomar decisiones críticas en momentos de enorme presión. Cuando Hidroituango opere a plena capacidad, su impacto en el sistema energético colombiano será enorme. Eso significa que cerca del 17% de la electricidad que consumen los colombianos podría provenir de esta sola infraestructura. Este nivel de producción energética no solo garantiza el suministro para millones de hogares, sino que también fortalece la estabilidad del sistema eléctrico nacional. En un país donde gran parte de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas, contar con una central de esta magnitud permite responder mejor a los cambios en la demanda y a fenómenos climáticos que pueden afectar otras plantas generadoras. Además del impacto energético, el proyecto también tiene efectos importantes en el desarrollo regional. Durante su construcción, miles de trabajadores participaron en las distintas etapas del proyecto, generando empleo directo e indirecto en múltiples municipios del departamento de Antioquia. La presencia de una infraestructura de esta escala también impulsa mejoras en vías, servicios y logística en toda la región. A largo plazo, Hidroituango se proyecta como una pieza fundamental para sostener el crecimiento económico del país, porque detrás de cada industria, cada ciudad y cada hogar existe algo que lo hace posible: un sistema energético capaz de acompañar el desarrollo de toda una nación. El desarrollo de Hidroituango no termina con la construcción de la represa. El proyecto está diseñado para entrar en operación de manera progresiva, con la activación gradual de sus 8 unidades de generación eléctrica. Cada nueva turbina que entra en funcionamiento aumenta la capacidad energética del sistema eléctrico colombiano. A medida que estas unidades se integran al sistema nacional del país, Hidroituango comienza a consolidarse como uno de los pilares del suministro energético del país. En un contexto donde la demanda de electricidad sigue creciendo, contar con una infraestructura de esta magnitud resulta fundamental para garantizar estabilidad y seguridad energética en las próximas décadas. Además, la central hidroeléctrica forma parte de un sistema mucho más amplio de generación y transmisión de energía que conecta distintas regiones de Colombia. La electricidad producida en Hidroituango no solo abastece al departamento de Antioquia, sino que se distribuye a través de la red nacional hacia múltiples ciudades y regiones del país. En ese sentido, esta megaobra no solo representa una solución para el presente, también es una apuesta estratégica para el futuro energético de Colombia en un mundo donde la necesidad de producir energía de forma eficiente y sostenible será cada vez más importante. En lo profundo de las montañas de Antioquia, una de las obras de ingeniería más grandes de América Latina continúa escribiendo su historia. Hidroituango es mucho más que una represa. Es el resultado de años de planificación, miles de trabajadores, enormes desafíos técnicos y una visión que busca transformar la energía de un río en progreso para todo un país. Porque a veces, una obra de ingeniería no solo cambia el paisaje, a veces también cambia el rumbo de una nación. Y en el caso de Hidroituango, el poder del agua que atraviesa el río Cauca hoy impulsa algo mucho más grande: el futuro energético de Colombia. ¿Sabías que la central hidroeléctrica más grande del mundo está en China? Llamada Las Tres Gargantas, se encuentra en el río Yangtze, en la provincia de Hubei.
Su construcción inició en 1994 y se completó en 2012. La represa tiene una longitud de aproximadamente 2,3 kilómetros y una altura de 181 metros. Su embalse se extiende a lo largo de 600 kilómetros río arriba, creando un lago artificial de tamaño colosal. Tiene una capacidad de generación de energía hidroeléctrica de 22.500 megavatios. En su interior alberga 32 turbinas principales y 2 más pequeñas, lo que la convierte en una verdadera maravilla de la ingeniería. La represa de las Tres Gargantas sigue siendo un símbolo del avance tecnológico y la capacidad de China para llevar a cabo proyectos de infraestructura de gran escala. Si consumimos demasiada electricidad, las centrales existentes no aguantan tanta demanda y entonces toca construir más, acabando así con la naturaleza. Ajá, ¿y qué? Pues que para construir una central hidroeléctrica se necesitan embalses o represas y estas obras requieren inundar grandes cantidades de terreno para funcionar, acabando con la fauna y flora del lugar.